Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amada iglesia, Peniel Online, familia Peniel, un día de victoria, un día de gran celebración, un día de regocijo. La muerte fue vencida, el pecado fue vencido y el pueblo de Dios recibe salvación por medio de Jesucristo, su Hijo, a quien Dios escogió, a quien Dios envió, el unigénito Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy llegamos a la conclusión de todo este ministerio de Jesús, a la obra redentora de Cristo, y los 4 evangelios tienen detalles acerca de este evento glorioso, de este evento extraordinario. La esperanza ha nacido, la esperanza de salvación para toda la humanidad. Una relación personal con Jesucristo y el Padre se ha abierto ahora por la obra de Jesucristo. La Biblia nos dice que en el libro de Hebreos que por su sangre, por su carne, usted y yo tenemos ahora entrada con confianza al altar de Dios, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, pues su sangre nos lavó, nos limpió y nos dio eternidad, vida eterna en Cristo Jesús. Bienvenidos. Damos gloria a Dios por este tiempo glorioso. Damos gloria a Dios por la victoria que nos ha dado. En medio de esta pandemia hay esperanza. Jesús es nuestro Salvador. Y hoy usted comienza a proclamar la vida de Jesucristo en usted y que transfiere a otras vidas para que aquellos que no le conozcan, conozcan de la paz, salvación, eternidad y perdón, sanidad, que solamente en Jesucristo puede ser hallado. El mundo busca respuesta. Y Jesús es la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y usted como instrumento de bendición, Dios le ha llamado, le ha escogido, le ha separado en esta generación, en estas circunstancias, para que los que no le conozcan sepan que Jesús es real, es Dios y está interesado en las vidas de cada uno de sus hijos. Cada uno de sus hijos son importantes para Dios. Murió por todos nosotros. Murió por toda la humanidad para traer salvación a todos y a todo aquel que Él crea. Juan capítulo 1 del versículo 12 al 14 dice: a todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son hechos de voluntad de varón, ni de hombre, ni de sangre, sino de Dios. Nicodemo, en su visita a Jesús, el gran líder religioso, la gran autoridad religiosa, vino a Jesús buscando respuesta porque entendía que había algo importante en su vida que estaba fallando. Y Jesús le respondió y le dijo: te es necesario nacer de nuevo. A menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo para que entres al reino de Dios. Y Jesús, con su obra redentora, su sacrificio en la cruz, abrió la puerta para que todo aquel que quiera pueda entrar. Vamos a leer los pasajes. En Mateo capítulo 28, versículo 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, al amanecer, a la primera hora de la mañana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El Evangelio de Marcos también nos relata
En Marcos capítulo 16, a partir del versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Mateo, Marcos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El Evangelio de San Juan, en el último capítulo, capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fueron entonces María Magdalena para dar a los discípulos buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Los cuatro evangelistas narran cuatro aspectos importantes del evento extraordinario que cambió por completo nuestra historia, la resurrección de Jesús. Jesús, nuestro Señor, Jesús, nuestro Salvador, venció la muerte, venció el pecado. Cada uno de estos pasajes revela la esperanza viva, el cambio de vida
la transformación, la eternidad, una relación experiencial que Dios quiere llevar a cabo con sus hijos. Hermanos, es un día de gran gozo. Usted puede decir, el evento sucedió hace 2000 años, pero hoy es evidente, Jesús está vivo, está aquí con nosotros. La Escritura dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo puedo asegurarle, porque Jesús cumple sus promesas, que hoy está en medio de nosotros. Hoy usted, al escuchar con nosotros el mensaje, al conectarse con nosotros, hemos permitido que la presencia de Dios, al ponernos de acuerdo, que la presencia de Dios sea real, sea evidente. Piensa por un instante y medita en esto. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está ahí en su hogar ahora. Jesús está en el lugar donde tú nos estás escuchando, en el lugar donde estás viendo este mensaje o escuchando este mensaje. Ahí está Jesús. Su presencia es real. Su presencia es evidente. Y está aquí porque te ama. Y quiere que tu vida cumpla el propósito para el cual Jesús te hizo. Te dio salvación, perdón de pecados y una eterna relación con Él. Ya no hay muerte, ya no hay nada que nos pueda separar. Escrito está, el Espíritu Santo habló por boca de Pablo cuando dijo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta relación ha sido hecha posible por la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesucristo marcó un hito, transformó nuestras vidas. Desde aquellos primeros hombres que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los demás discípulos y seguidores, hasta el día de hoy, la presencia de Jesús es evidente. Escrito está, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús está en tu lugar de vivienda. Jesús conoce tu necesidad, los anhelos de tu corazón. Él conoce y está dispuesto para llenar cada área de nuestra vida. Él es el que nos ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Él es el mismo que nos ha dicho, buscad primero el reino de Dios y todas tus necesidades os serán concedidas. Dios ha puesto por medio de Jesucristo una serie de prioridades para que usted y yo podamos vivir a plenitud la vida que Él ha querido que tú y yo vivamos. Nuestra prioridad es Él. Buscad primeramente. ¿Qué es lo que buscas cada día? ¿Cuál es tu primera prioridad? ¿Cuál es tu más importante prioridad? ¿Cuál es tu más grande e importante prioridad? La presencia de Dios sobre ti. Búsquela, sé intencional. Búsquela con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Permita que la Escritura hable a tu vida y transforme. Es un acto sobrenatural, no es un acto ni intelectual o teológico o filosófico. Es la realidad sobrenatural donde Jesús quiere que tú estés, que Jesús quiere que tú entres, que tú vivas en el reino de Dios, que lo veas. Y esto se logra en el cada día. Hoy, este es el día. Hoy en toda la tierra se celebra la resurrección del Mesías. ¡Qué evento extraordinario! Es posible que este virus detuvo a toda la tierra. El malvado quiso detener los planes de Dios, pero Dios hoy nos está recordando que Él es vida, Él es vida, Él es vida, y su vida trasciende, se mueve, llena todo nuestro ser. Su vida está en nuestras vidas y nosotros vivimos porque Él vive. Entonces su palabra se convierte en realidad, sus promesas se convierten en realidad y usted es enriquecido, fortalecido y entonces es utilizado para que extienda las estacas del reino de Dios y muchos más vengan a su casa
y todos estemos preparados para la venida del Mesías, porque viene pronto, porque Él ha decidido venir a recoger a su iglesia y a traer juicio a las naciones. Hoy es tiempo de celebrar. Ha resucitado, la tumba no lo pudo detener, la muerte ni la oscuridad lo pudieron detener, porque Él es Dios, Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de paz. Hubo varios eventos que podemos hablar un poco. Hubo aquellos que no se alegraron por la resurrección de Jesús y aún hoy no se alegran. Pero déjeme decirle que usted que se alegra, usted que deja que el gozo del Señor inunde su corazón, usted es llamado como instrumento de bendición. Hoy decida, voy a ser de bendición en cada lugar donde vivo. Hoy oro por todas aquellas personas que lo necesitan. Oro por mi ciudad, por todos estos médicos y todo el cuerpo médico de enfermeros, médicos especialistas, los first responders, aquellos que manejan las ambulancias, la policía, el ejército que está protegiendo la ciudad y evitando que la gente salga. Hoy todos ellos necesitan de tu oración y que conozcan que Jesús ha resucitado, que la esperanza está bien disponible para ellos, que la sobrenatural presencia de Jesús está ahí con ellos, en las familias de aquellos que han sido infectados, en las familias de aquellos que han perdido su ser querido. Que Dios traiga consuelo, paz a sus corazones. ¿Sabe? Porque la muerte no nos roba nada. La muerte no nos quita nada. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Nadie se pierde en Cristo Jesús. La muerte no nos arrebata nada. La muerte no es un ladrón. La muerte ha sido destruida. El pecado ha sido destruido. El infierno mismo ha sido destruido. Satanás y todos sus secuaces han sido destruidos. Porque la gloria de Dios resplandece sobre todo. El omnipotente Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, bendito su nombre para siempre, está con usted, está conmigo. Dice en el versículo 11 de Mateo 28: mientras las mujeres iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y Mateo continúa con el relato: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero usted y yo, el mundo dirá muchas cosas y negará la existencia de Jesús. Estos hombres fueron sobornados. Ellos usualmente una guardia está compuesta por unos 60 soldados. Tal vez no estaban todos allí. Pero Mateo relata que algunos de ellos fueron a hablar con los sacerdotes. Unos de la guardia fueron a la ciudad, mientras los demás se quedaban asustados, esperando qué iba a ser ahora de ellos. Pues si el gobernador se enteraba de lo que había pasado, sus vidas corrían peligro. No iban a vivir un día más. Sus vidas estaban pendientes de lo que este grupo de soldados fueron a hablar con los sacerdotes. Solo Mateo relata la discusión entre los soldados y los sumos sacerdotes referentes a la resurrección de Jesús. Mateo tendría interés especial en este caso porque escribió para los judíos. Aún más de 30 años más tarde del evento, cuando escribió su evangelio, todavía se comentaba el hecho entre ellos. Por eso dice: y ellos, tomando este dicho, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En esta sección hay casos muy interesantes. Tenemos dos grupos distintos con el mismo anuncio.
unas mujeres salieron del sepulcro con un anuncio de buenas noticias, yendo a informar a dos grupos distintos de personas, los cuales iban a recibirlo en forma muy distinta. Mientras que las mujeres creyentes iban para compartir el anuncio de la resurrección y aparición de Jesús a los discípulos, lo cual para ellos sería muy buenas nuevas, algunos de los soldados iban a los sumos sacerdotes para compartir el mismo anuncio, lo cual para ellos sería muy malas nuevas. Las mujeres iban con gran alegría, pero los soldados probablemente con temor por las posibles consecuencias de haber fallado en su misión. Se nota una relación estrecha entre la verdadera adoración y la obediencia resultante. Ellas adoraron a Jesús, Él les dio un mandato y ellas obedecieron gozosas. Adoraron a Jesús, se postraron, le adoraron y entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, el grupo de soldados salieron. Mateo relata el gran temor del que se apoderó de ellos. Ellos quedaron como blancos del susto. Hubo un gran terremoto y la guardia se asustó. Probablemente algunos de la guardia significa que algunos fueron a informar a los principales sacerdotes. Como les decía, la guardia completa la componían cerca de 60 soldados, posiblemente no estaban todos. Entonces este grupo fue primeramente a los sacerdotes porque Pilato los había prestado a ellos y ellos serían responsables de los soldados. Pilato no tendría tanto interés en guardar la tumba, pero los principales sacerdotes sí. Todas las cosas que habían acontecido incluirían el relato del terremoto, de la piedra removida, de la presencia del ángel de Jehová y de la tumba vacía. Eran hechos que los soldados no podían negar. Ellos fueron protagonistas. Ellos fueron actores presenciales de la resurrección de Jesús. El pánico los tomó. En vez de alegrarse por la resurrección de Jesús, corrieron a esconderse. ¿Cuántos se alegran de la venida del Señor? ¿Cuántos se alegran de la resurrección de Cristo? Y aún más, ¿cuántos se alegran de que Jesús vuelve nuevamente? Porque el mensaje de la resurrección es que el resucitado regresa. Es que Jesús viene por su iglesia. Es el que usted y yo debemos estar listos, como las vírgenes que trajeron aceite extra mientras esperaban la venida del novio, porque como no sabían a qué hora llegaban. Y Jesús dijo: nadie sabe la hora en que venga el Señor de regreso, pero sí habrán ciertas mensajes, pistas, podemos decirlo, porque habrán señales que anunciarán la venida del Mesías. Estamos viviendo en una de ellas. Y es tiempo de que usted y yo dediquemos este tiempo que Dios ha provisto para escudriñar las Escrituras. Nos es necesario escudriñar las Escrituras porque en ellas está la respuesta. Jesús dice que nos es necesario escudriñar las Escrituras porque ellas tienen poder, porque ellas hablan la verdad, porque en ellas nosotros encontramos no solamente consuelo y paz, sino la promesa de la venida del Mesías para salvación de nosotros. Vuelva, busca las sendas antiguas, como declaraba el profeta siglos antes de la venida del Mesías. Busquemos que nuestro corazón sea avivado. Volvamos al primer amor, a la pasión por Jesús, al tiempo de adoración. Hoy Jesús ha constituido que la iglesia no es un edificio. Dios mora en el corazón. Si es cierto, anhelamos estar físicamente en la presencia de todos porque Dios nos hizo seres sociales, miembros de una familia. No obstante, usted, en el lugar donde está, usted levanta un altar de adoración, de clamor, de alabanza. Ahí donde usted está, Jesús y usted, todos juntos nos reunimos virtualmente para adorar al Mesías, para darle gracias a Él por recordar sus promesas que tienen que ver con cada uno de manera individual y de forma corporativa a su iglesia.
Terminada el relato de la resurrección, no todo se quedó allí. La escritura me dice, y Mateo, Marcos, Lucas, los 4 evangelios cuentan qué pasó enseguida. Acto seguido, todos se fueron para Galilea. Jesús les había dicho, nos encontramos en Galilea. Dice Mateo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos relata también este evento del encuentro de Jesús resucitado con sus apóstoles. Habiendo pues resucitado, Marcos 16 del versículo 9 en adelante. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Usted conoce lo que relata Lucas, el camino a Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y de aún a ellos le creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. El evangelista Juan, al hablar de este evento, nos da otros detalles también interesantes. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué clase de discípulo es usted? ¿El que vive por fe o el que solo se mueve por lo que ve? El que ha pasado todo este tiempo viendo las dificultades alrededor. Algunos de los que nos han escrito han escrito su temor, su angustia, su furia, su frustración. Pero yo le digo a ellos, solo en Cristo encuentras la verdad. Tú tienes que tomar una decisión a quién crees. Dios te ha dado irrefutables señales. Dios se manifiesta en tu vida si tú lo crees. Solo dale a Dios la oportunidad. El mundo es un caos, es cierto. Este virus tiene a todo el mundo aterrorizado, pero Dios no nos ha dado espíritu de temor. Esto no viene de Dios. Si tú estás siendo acosado, atribulado, atormentado por el temor, tienes la autoridad para desecharlo. Porque Dios nos ha dado espíritu de temor, escrito está. Nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Toma la decisión. O te quejas o alabas. O miras a tu alrededor o miras al cielo, aquel que todo lo puede y te quiere usar. Porque esto es para cada miembro de la iglesia la gran oportunidad para ser usados como instrumentos de sanidad. La decisión es tuya. Mira al resucitado que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por la iglesia. Y el que ha soplado sobre ti aliento de vida y te ha dicho recibe al Espíritu Santo. Si tú no has recibido al Espíritu Santo, hoy es el día. Porque tú no puedes ser testigo de las cosas de Dios sin la ayuda, la unción y el poder y la activación del Espíritu de Dios sobre tu vida. Porque no lo podrás hacer ni en tu carne, ni en tu entendimiento, ni en tu teología, ni en tu filosofía, ni en tu sociología. Porque esto es un evento sobrenatural. No hay academia que te lo pueda enseñar. ¿Tienes muchas preguntas? Pregúntele al que tiene todas las respuestas. Se llama Jesús. La Escritura dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos enseña la verdad, nos revela la verdad, nos instruye para que hagamos distinción del que sirve a Dios y el que no lo sirve. Aquel que habla por hablar y aquel que le sirve en verdad. Solo a través del Espíritu Santo lo puedes lograr. Deja de luchar en tu propia carne. Deja de quejarte en tu propia carne. Arrepiéntete y ven a Jesús y dile, quiero en este tiempo de angustia ser un bastión de paz. En este tiempo de debilidad, yo mismo estoy débil. Quiero que tu fortaleza me instruya, me dé fortaleza para servir a otros y ayudarles cómo salir de esta pandemia. Porque es en tus manos. Le corresponde a cada cristiano en esta tierra, no solo una persona, no porque crees que es un pastor que reúne a 30,000, 100,000 personas. Él es el llamado, no, el llamado es individual. Y la autoridad está en ti también, el mismo Espíritu Santo. Dios no nos da el Espíritu por medida. Dios no escogió a unos sobre otros. Hasta que te saques todas estas mentiras de tu cabeza, nada podrá salir adelante. Hoy es el día de resurrección. Alégrate. Cristo está contigo. Búscale, escudriña las Escrituras y habla con el Espíritu de Dios. Enséñame. Y si tú no lo has recibido, dile, Señor, bautízame con el fuego de tu Espíritu Santo. Díselo en tus propias palabras. Sé honesto, porque la oración sale del corazón. No tienes que repetir mis palabras, porque no son mis palabras las que tienen poder, sino su palabra. Es viva, es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo del alma, del subconsciente, del espíritu, y lo abre en dos y discierne los corazones y revela las intenciones de él. Permítele a Dios que te use. Hermanos, Jesús ha resucitado. Alégrate. Dios te bendiga y te use con poder. Oh, que irradie, es mi oración, que irradie de cada rincón de la tierra el poder de oración, el poder de batallar de cada cristiano. Es el tiempo, hermano, hermana. Este es tu tiempo para manifestar la gloria de Dios en tu lugar. Dios te bendiga rica y abundantemente y te conserve en paz. Amén y amén. Aleluya.